Originalmente para este video me iba a vestir como una especie de emo de los tempranos 2000, como una forma de concretar ese ideal de belleza al que aspiraba yo misma cuando tenía 13 años. Hola, soy Nicole, la Venus del cringe. Sin embargo, al buscar imágenes que me inspiren para la creación del disfraz, me di cuenta de varias cosas. En primer lugar, el estilo que estaba tratando de imitar a los 13 años era completamente inalcanzable para una niña de 13 años de Perú. No había tinte de colores, no me podía poner piercings, no me podía hacer tatuajes. Lo otro que me di cuenta al verme al espejo es que es básicamente el estilo que tengo hoy en día. Por otro lado, ¿por qué a los 13 años estaba bajo la impresión de que se esperaba de mí que me vea como una mujer adulta? Y eso se puede explicar muy fácilmente cuando tienes en cuenta de que muchas veces los actores que hacen de adolescentes en películas suelen ser adultos. Pero regresemos momentáneamente al contexto en el que se estrena la película, los tempranos 2000. Por primera vez el mundo entero estaba al alcance de una arroba, lo que no solo significaba poder hablar con nuestros amigos en cualquier momento, sino también estar expuestos a los peligros de ser un adolescente al alcance de cualquier adulto que quiera aprovecharse de nosotros. Con la exposición a nuevos ideales de belleza llegaron inevitablemente nuevas formas de sentirnos mal con nuestros cuerpos. Pasamos de crecer en un mundo en el que la pornografía y el contenido para adultos tenías que esconderlo de tus padres, normalmente significaba un intercambio monetario para poder conseguirlo, a ser una sociedad en la cual cualquier contenido explícito estaba disponible en internet, en Google, en una búsqueda de 5 segundos. Ahora, ¿por qué estoy regresando prácticamente 20 años de cultura pop hacia atrás? Quizás tiene algo que ver con que estoy llegando al primer cambio de ciclo nostálgico en mi vida. Mientras el cine se encuentra en su propio cambio de ciclo nostálgico, yo estoy por cumplir 30. Y he adquirido esa nueva habilidad de recordar con mucha nostalgia los momentos en los que crecí. Por supuesto, no todo en mi baúl de recuerdos es Shakira. Y con esto no estoy confesando que en mi playlist también había new metal. Link al playlist en la descripción. Lo que estoy tratando de decir es que mi adolescencia fue un poquito más ginger snaps que 16 candles. Bullying, principios de depresión, me era mucho más fácil identificarme con los personajes en A los 13 de lo que me era identificarme con los personajes de Clueless. Pero no necesariamente porque me estaba enfrentando a las mismas situaciones que los personajes en la película. De la misma forma que los escolares de Skins tenían mucho más en común con mi experiencia en la universidad, A los 13 representaba una versión de la adolescencia que yo misma creía que era lo que se esperaba de mí como adolescente. Nuevamente, ¿por qué siendo adolescente estaba bajo la impresión de que me tocaba experimentar situaciones adultas? La teoría que manejo es que al estar expuesta al género cinematográfico coming of age, en el que los adolescentes se ven como adultos jóvenes y se comienzan a explorar temáticas que interesan a los adolescentes como el alcohol, las drogas, la sexualidad, nos formamos en la adolescencia una expectativa irreal de lo que está por venir. De pronto estamos bajo la impresión de que vamos a comenzar a ir a fiestas y que vamos a besar un montón de chicos y chicas. Tenía esa idea cuando yo era adolescente de que si salía a la calle, ponte, me iba al parque con mis amigas y en mi imaginación nos íbamos a cruzar con un grupo de adolescentes que montaban skate y iba a ser amor a primera vista con uno de esos chicos y entonces salía a la calle pensando que el mundo era una comedia romántica. Salí al mundo exterior pensando que las películas eran lo que ocurría en la vida real, que como era adolescente me tocaba besar chicos y chicas. Y no sé si esta habrá sido la experiencia de otras personas de mi generación cuando fueron adolescentes, pero yo tenía esta sensación de que todas estas películas románticas de adolescentes eran la realidad, que tú ibas a la playa en el verano y conocías a un chico y te enamorabas y era tu amor de verano. Yo pensaba que eso ocurría. Y salía a mi vida diaria pensando que en cualquier momento me podía ocurrir algo así. Y la vida no es así, obviamente. Como por ejemplo, yo me acuerdo de hacer pijamadas con mis amigas y leíamos la revista Tú. Y en la revista Tú había un montón de quizzes y artículos sobre cómo vestirte en tu primera cita, cómo dar el primer beso, o sea, cosas que interesarían a una adolescente mujer.
Pero ahora recuerdo esos artículos y digo, tanto esa revista como las películas que yo estaba viendo asumen que tenía mucha más agencia propia como adolescente de la que en realidad tenía. Hay que hacer la diferencia entre películas para adolescentes y coming of age. Un coming of age no necesariamente está dirigido a un público adolescente, mientras una película para adolescentes es explícitamente dirigida a un público adolescente. Por ejemplo, no es lo mismo Hannah Montana que Las Vírgenes Suicidas. Y sin embargo, ambas tratan de adolescentes, pero son contenido completamente distinto. Lo que pasa con las películas para adolescentes es que normalmente, como tienen que pasar por ciertos filtros, tienen que evitar ciertos temas, tocan una versión mucho más romántica de lo que es la adolescencia, mientras que el coming of age, como no tiene que necesariamente pasar por esos filtros, esos mismos filtros, puede darse el lujo de tratar temas un poco más oscuros, un poco más tabú. Entonces, ¿es culpa del coming of age que los adolescentes sientan que tienen que encajar en ciertos estereotipos que los exponen a situaciones de peligro? No, no lo es. La adolescencia es un periodo complicado en el que sentimos que estamos entre la espada y la pared del desarrollo. No somos niños, pero tampoco somos adultos. Nos podemos sentir muy adultos, pero no somos adultos. No estamos emocionalmente preparados para enfrentar estos cambios tan drásticos como el desarrollo corporal, el bajón de autoestima. Regresando al periodo temporal en el que se desarrolla tanto la película como mi adolescencia, entre una socialización muchísimo más cautelosa de los 90s en Latinoamérica y la socialización universal del comienzo de la era de las redes sociales, pasamos prácticamente de no saber absolutamente nada a tener todo el conocimiento del mundo en la punta de los dedos. De un día para otro, productos culturales tanto mainstream como underground se encontraban a nuestra disposición como un catálogo de identidades. Y el contenido estaba organizado completamente de manera arbitraria. Tú podías buscar en Google enfermedades alimenticias y encontrar un blog que fomentaba las enfermedades alimenticias antes que información sobre enfermedades alimenticias. Hoy en día eso no pasa. Incluso tú a veces googleas cualquiera de esos temas y Google lo primero que te pone es recursos por si te sientes deprimido o ansioso, tienes algún problema. Incluso me pongo a pensar en retrospectiva cómo los adolescentes de hoy en día están muchísimo más preparados para enfrentar al mundo exterior de lo que estaba yo o de lo que estábamos los adolescentes de esa época. Es decir, nuestros padres no sabían cómo controlar ese influjo masivo de información que venía con las nuevas tecnologías, por lo que era más fácil prohibir tajantemente el acceso al contenido para adultos sin ninguna explicación, me imagino porque no tenían ni idea de lo fácil que era encontrar contenido para adultos en internet. Entonces no había una conversación, no había una conversación sobre la pornografía. Era mucho más fácil para ellos decir no veas pornografía, está prohibido. Y nada más. Y esa falta de conversación es alrededor de la curiosidad que tiene cualquier adolescente sobre el contenido para adultos. Por lo general le empujaba a los adolescentes a buscar sobre estos temas y tratar de aprender por su cuenta. Y eso implica que no aprendas necesariamente lo que es mejor para ti. Hoy en día los padres saben que sus hijos están constantemente expuestos a contenido para adultos. Entonces tienen conversaciones mucho más francas, mucho más honestas sobre la sexualidad, por ejemplo, de lo que tenían nuestros padres con nosotros. Por ejemplo, en mi época era un escándalo intrafamiliar si te encontraban con una película para mayores de 18, y no hablo necesariamente de pornografía. Hoy en día tenemos series como Sex Education, en la cual se fomenta un descubrimiento sano y seguro de la sexualidad propia y está enfocada a un público adolescente. A mí simple y llanamente me prohibieron tener enamorados y eso fue todo. Y eso mismo, hoy sabemos que ese punitivismo no funciona, pero en ese momento era muchísimo más práctico si estabas criando un adolescente que está expuesto a más cosas de las que tú estuviste expuesto, simplemente decirle, no, esto está prohibido, no lo hagas. Era coherente que la respuesta de nuestros padres haya sido bloquear la puerta de acceso hacia este mundo exterior que representaba tantas amenazas. Y esto inevitablemente generaba todo un interés por parte de los adolescentes de saber de qué se trata todo eso, ¿no? ¿Por qué hacen tanto escándalo? ¿Qué hay detrás de esa puerta?
Pero sin embargo, lo que permanece en las experiencias adolescentes hasta el momento, independientemente del acceso a la información, es la ingenuidad y la sensación de saberlo todo, de saber ya más de lo que necesitamos saber, tener más información de la que requerimos. Y quizás tienes un montón de información, pero no sabes qué hacer con ella. No sabes qué hacer con esta información en la práctica, no estás al tanto de las consecuencias, y esto no es algo que perfeccionamos hasta que somos adultos. ¿A qué se referían las figuras adultas en mi vida cuando me decían que no me haga piercings o tatuajes? Seguramente a que me iba a terminar haciendo cualquier estupidez mal hecha que iba a tener que quitarme con láser o taparme con un tatuaje más grande. Y no es que no haya cometido errores al tatuarme de adulta, pero si me hubiese hecho cualquiera de los tatuajes que me quería hacer a los 14 años, hubiese tenido que pagar mucho en láser. Pero claro, en esa época yo no entendía a qué se referían, ¿no? Yo veía a algunas compañeras del colegio tatuarse muy jóvenes y yo pensaba que era súper chévere. Y me sentía súper molesta con mi familia porque yo también me quería tatuar, yo también quería tener piercings. Y seguramente hubiese entendido más rápidamente si me pasaban un episodio de Tattoo Nightmares, pero eso no existía en mi época. Del mismo modo, Sex Education hubiese sido un mucho mejor ejemplo que American Pie. A los 13 fue escrita por Catherine Hardwicke y Nikki Reed, una de las actrices principales, cuando esta última tenía 13 años. Ambas protagonistas tenían entre 13 y 15 años al momento del rodaje. Nikki Reed tenía entre 13 y 14 y Evan Rachel Wood tenía entre 14 y 15 años. La película narra la historia de Tracy, una adolescente que vive con su madre, que es una alcohólica en recuperación, su hermano, que es aparentemente mucho más cool que ella, y de vez en cuando con el novio de su madre, que es un adicto en recuperación también, a quien Tracy odia porque le hace acordar a los problemas de alcoholismo de su madre. El padre de Tracy se dedica a trabajar y presta exactamente cero atención a sus dos hijos, lo cual es obviamente interpretado por los personajes como abandono. Tracy es puesta bajo escrutinio escolar cuando un grupo de chicas populares se burlan de sus medias. Entonces Tracy decide cambiar de estilo y botar toda su ropa infantil y comprar ropa muchísimo más MTV. Al día siguiente en el colegio, Tracy hace todo lo humanamente posible por conseguir una interacción con la más popular de estas chicas, que es Evie. Evie le da su número y le dice, oye, llámame para ir a comprar a Melrose. Por supuesto, cuando Tracy llama, el número está desconectado. Entonces Tracy decide ir por su cuenta a Melrose y buscarlas. Cuando las encuentra, descubre que toda esa ropa locaza que ellas usaban la robaban de las tiendas. Por lo que Tracy decide robarle la billetera a una señora que estaba sentada en una banca por ahí, para probar que estaba dispuesta a cualquier cosa para ser parte del grupo. Este acto le gana un lugar al costado de la abeja reina de Evie, y esa amistad va a devenir en el uso, consumo y venta de drogas recreativas, la sexualización de los cuerpos de las adolescentes, piercings, actividades sexuales que van desde lo típicamente adolescente hasta lo técnicamente ilegal, autolesiones, incluso desórdenes alimenticios. Mientras Evie es completamente capaz de manejar hasta cierto punto el completo descontrol en el que se está metiendo, Tracy tiene que lidiar con eso y además su propia depresión y problemas familiares sin resolver. Y no es que Evie no tenga problemas familiares sin resolver. Ambas adolescentes se encuentran dentro de circunstancias familiares completamente adversas. Evie incluso fue víctima de violencia sexual, pero la forma en la que ambas reaccionan y confrontan sus realidades es completamente distinta. Eventualmente Tracy tendrá muchos más problemas lidiando con las drogas y las situaciones de peligro en las que se está metiendo. Es más, el cambio de tono en la película se da cuando Tracy consume una droga extraña que le da un tipo en la calle y medio que se pierde tratando de encontrar a Evie mientras que ese tipo trata de aprovecharse de ella. Hasta este momento de la película, Tracy había tratado medio que de esconder sus transgresiones a su familia y a su mamá. Pero una vez que la descubre su hermano en la calle, ya no va a tratar de esconder nada. Cuando su madre le cuestione por los piercings que se ha hecho, la ropa robada que está en su cuarto, va a reaccionar con mucha más rebeldía en vez de tratar de ocultar lo que hizo. Se da a entender que Evie envidia el amor que tiene la madre de Tracy por Tracy, pero la película no ahonda lo suficiente en el trauma que sufre Evie.
Se aborda el tema del trauma de Ivy, la falta de figura materna, de forma tan superficial que a primera vista esta subtrama pasa completamente desapercibida. Pero lo que ocurre independientemente de lo que percibamos o no, es que Ivy es un personaje que de niña fue víctima de abuso sexual, que terminó viviendo con una tía o una prima que no cuida de ella y que está completamente a la deriva. Cuando Ivy le cuenta a la madre de Tracy que había sido víctima de abuso sexual, la madre de Tracy averigua y efectivamente estaba diciendo la verdad, había sido víctima de abuso sexual cuando era niña. Esto nos da a entender que no todo lo que dice Ivy tiene que ser tomado con pinzas en la película. Finalmente Tracy le pide a su madre que adopte a Ivy en base a las historias de maltrato y negligencia que enmarcan la infancia de Ivy. Entonces la madre de Tracy lleva a ambas niñas a la casa de Ivy para cerciorarse que efectivamente no había nadie cuidando de ella. Resulta que efectivamente Ivy estaba diciendo la verdad y su tutora se había sometido a una cirugía plástica, por lo cual era necesario que Ivy se haya quedado en la casa de Tracy por un par de semanas. Pero la tutora ya se encontraba bien y no estaba respondiendo las llamadas de la mamá de Tracy ni había llamado para avisar que ya podía recibir a Ivy. Viendo que todo estaba en orden nuevamente, la madre de Tracy decide que Ivy se tiene que regresar a su casa. Al día siguiente, Ivy comienza a ignorar a Tracy como una especie de venganza ante la pasividad de Tracy cuando su madre decidió que no le iban a adoptar. Y es en ese momento que Tracy se da cuenta de que sin Ivy al costado no tiene un solo amigo. Comienza a ser acosada por otras alumnas en base a rumores que Ivy estaba esparciendo sobre ella. E incluso va a repetir el año por no haber entregado un solo trabajo y no haber asistido a clases. Finalmente la tutora de Ivy encuentra sus drogas e Ivy, para poder quitarse un poco de la culpa, le dice a su tutora que las drogas eran de Tracy, que Tracy también tenía drogas y que ella le había influenciado en todo eso. Ambas van a la casa de Tracy para confrontarla a ella y a su madre. Tracy llega, encuentra a su mamá con la tutora de Ivy y con Ivy y tienen una caja llena de drogas y dinero que Tracy tenía escondido en su habitación. Entonces cuando la confrontan, tanto Tracy como su mamá dicen, oye, pero Ivy es la que vino con las drogas. Tracy era un angelito antes de conocer a Ivy. Entonces la tutora de Ivy le dice a la mamá de Tracy, mira, ¿sabes qué? Tu hija se estaba cortando, y le muestra los cortes en el brazo de Tracy a su mamá. Y la película termina con la mamá de Tracy y Tracy reconectándose en un momento súper dramático, lleno de llanto, y lloran y luego se duermen por toda una tarde. Y toda esa escena final representa un cambio en la vida de Tracy, ¿no? Una nueva vida ahora que Ivy está fuera de su vida. Según la propia Nikki Reed, la actriz que hace de Ivy, la película está basada muy a la ligera en sus propias experiencias de adolescente. Lo curioso es que Reed escribió el guión cuando se encontraba todavía en este periodo de su adolescencia. Por supuesto hay una fuerte influencia de Hardwick en la narración y esto puede haberse manifestado en un mayor realismo en el texto o por el contrario en un mayor sensacionalismo al momento de narrar la historia. Eso no lo puedo saber. Pero lo que sí puedo saber, porque lo vi en una entrevista de este año, es que Reed reconoce que muchas de las cosas que ella escribió en el guión no necesariamente eran reales. Reed cuenta incluso que ella escribió que su personaje hacía muchas cosas que ella misma decía en ese momento haber hecho, pero que en realidad no había hecho y que solamente decía haberlas hecho medio por presumir. Es más, algunas de las escenas representadas en la película involucraban cosas que Reed estaba haciendo por primera vez. Es como decir, por ejemplo, que ella dio su primer beso en cámara porque escribió en el guión que andaba besando a todo el mundo. En la misma entrevista, Evan Rachel Wood reconoce que los adolescentes hoy en día pueden buscar el porqué de muchas cosas en internet. Entre ellas, por qué nos sentimos tan mal de adolescentes. Y que esa información ayuda a que no se desesperen o que no sientan que son los únicos pasando por ciertos problemas. Por otro lado, en la película hay una serie de matices un poco miopes en la forma en la que está escrita la historia. Por ejemplo, la hipersexualización de algunos personajes adolescentes puede resultar un poco problemática. Pero, nuevamente, si tienes en cuenta de que esa es la forma en la que la adolescente se está viendo a sí misma,
se puede un poco entender. La forma en la que se caracterizan muchos personajes racializados da mucho que desear. Pero nuevamente, si estamos hablando de la forma de ver el mundo de una adolescente de 13 años blanca, en tanto ella tiene sus propios sesgos en base a su grupo social y su edad, ok. Entonces tenemos esta película en la que un par de adolescentes hacen todo lo que nuestros padres nos dijeron que no hagamos, pero elevado a la octava potencia. ¿Qué pasa cuando un adolescente de la misma edad lo ve? No, me imagino que no todos los adolescentes que vieron a los 13 cuando tenían 13 años, en ese momento histórico, quisieron seguir los pasos de Tracy y de Ivy. Es más, una de las amigas con las que vi a los 13 en esa época tuvo una de las adolescencias más tranquilas y normales, y es una de las personas más normales que conozco hasta hoy en día. Pero yo no era una adolescente normal, y por más de que la película te muestra las consecuencias horribles de las acciones de Tracy, había algo bastante especial en ver una película y sentirme hasta cierto punto reflejada. Es decir, en una época en la que te hacían bullying por tener gustos distintos, en la que decías que te sentías mal y se generaba todo un estigma y tabú alrededor de la salud mental, era importante para mí haber visto en una película la representación gráfica de que no estaba sola, de que no era la única rara y de que no era la única adolescente con problemas. Y creo que ese es en parte el problema, que la única representación que había para adolescentes como yo era esa. Lo único que encontraba en términos de representación eran adolescentes con problemas, pero no encontraba representación sobre cómo seguir teniendo los mismos gustos que tenía, pero no sentirme mal. Cómo lidiar con todos estos problemas que comenzaban a aparecer en mi vida sin sacrificar mis nuevos gustos adquiridos. Es decir, cómo seguir vistiéndome raro sin que me hagan bullying. En fin, mi primer instinto a los 13 años fue pretender imitar todo lo que había visto en la película. Y lo que terminó pasando es que romanticé muchas ideas sobre depresión porque era lo único que se encontraba en la televisión en ese momento. Es como si por un tiempo en los medios solamente existían dos cajitas en las que podías encajar si eras una joven adolescente. O eras normal o eras rara. Y muchos de los atributos que le colocaban a estas adolescentes raras eran negativos, eran como depresión, ostracismo social. Era como si estuvieran tratando de decirnos que estos adolescentes extraños no eran capaces de ser felices. Por ejemplo, es rarísimo encontrar en televisión un personaje medio gótico, escolar, que no esté deprimido, que no consuma drogas, que no consuma alcohol, que no le hagan bullying. ¿Por qué no podía haber un personaje así que tenga una buena vida familiar, que sea súper feliz, que no sé, que sea vegetariano, que diga no a las drogas? Y dentro de todo, tanto a mis 13 años como en la película, el hecho de que no se oculte el sufrimiento de Tracy, ni se maquille la forma infantil y cruel en la que Tracy se desquitaba con su madre, operaba como una especie de reflejo de la misma forma en la que yo no encontraba cómo expresarle a mi familia todo ese dolor que tenía dentro. Tanto Tracy como yo, supongo, en algún momento exteriorizábamos todo el dolor y se transformaba en rabia y rebeldía. Y me imagino que por eso mi abuela está 100% segura de que hacerme tatuajes y piercings es una forma más de hacerme daño, porque ese gusto aparece más o menos en la misma época en la que yo estaba creciendo y rebelándome y reaccionando con tanta rabia contenida y con tanta depresión. Y la cuestión que muestra la película, pero que fallaba yo en ver a los 13 años, era que la forma en la que Tracy está exteriorizando sus sentimientos no estaba bien. Y lo que no vi en ese momento era que yo misma también tenía que exteriorizar mis sentimientos de manera positiva. Pero por supuesto yo no me quedé en los 13 años, yo crecí. Y como adulta, habiendo visto nuevamente la película, me he fijado muchísimo más en lo increíblemente difícil que debe ser madre de una adolescente y ver cómo ésta se autodestruye sin saber qué hacer.
Porque, por ejemplo, cuando tenía 13 años y vi la película, no presté absolutamente nada de atención a toda esta trama sobre los problemas que tenía la madre. Y ahora la vi mucho más. Ahora me fijé y dije, qué difícil tiene que haber sido para esa mujer estar en Alcohólicos Anónimos, tener una pareja que se está recuperando de una adicción a las drogas y tener una hija que se está metiendo en las drogas. Cualquier adolescente, todo adolescente se pudo influenciar negativamente con esta película, no. Pero por supuesto, como con todo producto audiovisual, siempre hay un adolescente impresionable que a falta de una conversación honesta sobre sexo, alcohol, drogas, puede tomar esta o cualquier otra película como un interlocutor que está dispuesto a tener esa conversación con él, como una forma de llenar este vacío de información que no estás recibiendo por parte de tus padres. Ahora, entre mi adolescencia y la de esta generación, ha habido muchos cambios. Es prácticamente imposible mantener algo en secreto con las redes sociales, pero sin embargo también es mucho más fácil mantener secretos de tus padres. La televisión y el cine han encontrado formas muchísimo más responsables de tener la conversación sobre la adolescencia. Y los problemas que enfrentan muchos adolescentes hoy en día tienen mucho más que ver con la búsqueda de respuestas a interrogantes que incluso nosotros de adultos todavía no conocemos. Lo que sí puedo rescatar es que a pesar de esta abundancia prácticamente infinita de información, la forma en la que esta información está puesta en el internet es mucho más responsable de lo que era en mi época. Hoy en día, si tú poseas contenido racista, homofóbico, transfóbico, es mucho más fácil eliminar dicho contenido. En mi época, tú ponías algo en internet y ese algo nadie lo regulaba. Y es este flujo de información más responsable en su curaduría, lo que permite que los adolescentes hoy en día accedan a información honesta sobre los efectos de las drogas. Hoy en día es más fácil para los adolescentes entender que no tienes por qué encajar en cierto tipo de cuerpo y que no eres tú quien está mal, sino ese muchacho o muchachos imbéciles que te están acosando o haciendo bullying. Y no es que cuando crecía estas cosas no se sabían, pero un poquito como que sí. Recuerdo cuando a mí me hacían bullying en el colegio, siempre había algún profesor o profesora que me decía como que, oye, pero ignóralos. ¿No has tratado de ignorarlos? Y es como que no has tratado de darle a entender a estas personas que me hacen bullying que eso está mal, que hay consecuencias para sus acciones. Y cuando me sentía triste y mi familia no sabía qué hacer conmigo, me imagino que hoy en día lo obvio y evidente es llevar a tu adolescente que se siente mal la terapia. Me imagino que era más práctico decir no tomes, está mal, que explicarme, oye, te pueden pasar cosas malas si es que tomas mucho, se pueden aprovechar de ti, puedes terminar inconsciente y eso no te va a hacer sentir bien, o puedes desarrollar un problema con el alcohol. Y algo me dice que los adolescentes hoy en día fuman mucho menos porque se volvió menos cool apestar. Porque si alguien me decía a los 13, 14, 15 años que apestaba, que olía mal, que me apestaba la boca, probablemente hubiese dejado de fumar también. Hay un quiebre entre esa película y la actualidad. Los adolescentes parecen ser mucho más responsables de lo que éramos nosotros en ese momento. Pero sobre todo hay un quiebre muy amplio entre la forma en la que hablamos sobre temas como salud mental, acoso, bullying. Y yo creo que el cambio en la forma en la que nos dirigíamos hacia esos temas ha generado una mejora en la calidad de vida de los adolescentes posteriores a mi generación. Por ejemplo, yo recuerdo en algún momento alrededor del 2007, 2008, que en las noticias de mi país veías titulares como la nueva moda de los jóvenes, cortarse, y es como que no es una moda. La forma en la que la televisión trataba esos temas era tan pobre, tan deficiente, que por supuesto que mi generación iba a tener problemas hablando francamente sobre su salud mental. De cierta forma, en su momento a los 13 representó una forma no más responsable quizás, pero sí más honesta de ver esos temas. Yo recuerdo haber visto esa película afanosamente. No sé cómo,
Porque en ese momento, yo la vi creo que en DVD en la casa de una amiga, pero yo no la tenía en DVD. Entonces creo que la volví a encontrar en una página de streaming años después. Pero recuerdo cuando entraba al internet, buscar el soundtrack, buscar fotos de las actrices, escuchar el soundtrack una y otra vez. Y de cierta forma revivir las escenas. Porque en un momento de mi vida en el que necesitaba muchas respuestas, pero nadie parecía tenerlas, ver a otra persona que estaba sintiéndose igual era bastante ayuda. Y habiendo pasado ya por los 20, puedo mirar con nostalgia esta película. Puedo incluso mirarla con ojo crítico. Puedo reconocer con más facilidad las tramas de otros personajes y no necesariamente de los dos personajes principales. Y podría quedarme horas hablando de esto, pero me gustaría más bien hacerlo con otras personas de mi edad, en grupo, de forma que podamos comparar experiencias, contrastar puntos de vista. Finalmente yo he llegado a la conclusión de que es una representación, una visión de lo que vivimos muchos adolescentes en ese momento, en ese como cambio de época. Porque era un cambio completamente entre lo que habíamos vivido en los 90s y lo que estábamos por vivir en los 2000s. Es mucho más fácil entenderla, relacionarte con los personajes si viviste en esa época, pero sigue siendo efectiva al momento de mostrarte cómo es que los adolescentes tienen todo un mundo dentro de ellos que normalmente ocultan o enmascaran. Tiene fallas, no es para nada perfecta, pero en mi caso abre un poco la interrogante y esta conversación sobre por qué de tan joven tenía la impresión de que tenía que verme mayor, estar en situaciones para gente mayor, y sobre todo por qué no me sentía cómoda expresando todo lo que sentía, por qué no podía conversar de estas cosas con mi familia. Y si bien no enfrenté peligros similares en mi temprana adolescencia, el dolor que sentía era extremadamente similar. Y sobre todo el sentir que no podía contarle esto a nadie, que nadie me iba a entender, que yo le podía decir a alguien, oye, me siento mal, estoy súper triste, y me iban a decir, pero ¿por qué? ¿De qué? Y no sé. Y no ayuda que la psicóloga de mi colegio por alguna razón le contaba todo lo que le decías a tus padres. A los 13 refleja un momento de la historia y de mi historia y de la historia de muchas personas más, en el que sentías que no podías contarle nada a tus padres o que tenías que ocultar todas estas cosas que estabas descubriendo. No estoy exagerando cuando les digo que cuando tenía 13, 14 años a mí me prohibieron tener noviecito. En ese momento no había una conversación franca sobre salud mental, no había una conversación franca sobre muchos temas que naturalmente interesan a un adolescente y que se tiene que encontrar formas más responsables de tratar estos temas con el adolescente, y afortunadamente eso cambió mucho hoy en día. Muchas de las cosas que yo recuerdo de la adolescencia hoy en día serían sumamente puritanas, como por ejemplo una amiga la castigaron por tener una foto de un actor sin polo. Y hoy en día no, pues. Hoy en día esas cosas no pasan. Tenía una amiga que tampoco la dejaban salir. Para nada. Tenía amigas que no la dejaban ir a pijamada. O sea, entre todas las amigas que he tenido, hemos tenido historias bien extremas que hoy en día serían completamente inverosímiles, de cosas que nuestros papás simplemente nos decían no puedes hacer porque no. Y lamentablemente terminábamos haciendo muchas de esas cosas a escondidas y luego teniendo miedo de contar cuando teníamos que enfrentar las consecuencias. Y con esto no estoy tratando de atacar ni a mis papás, ni a los papás de mis amigos, ni a toda una generación, ni a toda la gente que crió adolescentes en el periodo del 2013 y 2006, porque entiendo que frente a tantos cambios era lógico, era más coherente prohibir las cosas que tratar de explicarlas. Entiendo el miedo que deben haber sentido ante la aparición del internet. Por ejemplo, eso le decía a mi pareja el otro día. Mi generación ha sido una generación que tuvo
un grave problema de adolescentes siendo contactados por adultos y siendo víctimas de tráfico sexual por contactar adultos que fingían ser adolescentes en internet. Debe haber sido terrible para mis padres tener que dejarme usar el internet con libertad, sabiendo lo que me podían hacer. Y a eso no ayudaba que yo de adolescente pensaba que era súper inteligente y que sabía las respuestas a todo. Entonces comprendo la respuesta de toda esa generación de padres y criadores, pero también rescato muchísimo que la forma en la que criamos adolescentes ha cambiado abismalmente hoy en día. Les dije que me podía quedar hablando horas sobre esto. Me voy a detener en este momento. Eso es todo lo que tengo que decir por hoy sobre A los 13. Esas son mis redes sociales, estarán también en la descripción y nos vemos en un próximo video.